Esta es La Verdad Noticias. El día de hoy tenemos la presencia de un analista político conocido por todos nosotros, el señor Ángel Delgado. Señores, el partido Perú Libre no es un partido tan democrático como ellos manifiestan, pues ellos siempre están con la cantaleta de que ellos van a implantar la verdadera democracia, lo cual es total y absolutamente falso. En este proceso electoral hemos visto, por ejemplo, a través de las redes sociales unos videos en el cual se ve a cierto personaje adiestrando a los personeros de este partido político, pero no para que concurran y se transparenten los votos, no señores, sino les da lecciones prácticamente de cómo hacer fraude en este proceso electoral. Señores de Perú Libre, eso no es respetar la democracia representativa, eso no es respetar la voluntad popular, porque lo que se quiere es que en las ánforas se exprese la voluntad popular y nos gobierne aquel que ha obtenido de manera limpia los votos necesarios para ser presidente de este país. De la forma como ustedes vienen actuando, están demostrando que solamente están usando nuestra democracia representativa para sus intereses. Y como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Es decir, ustedes encuentran un obstáculo en el camino y lo aplastan con tal de llegar al objetivo que se han trazado. Señores, la democracia representativa que tenemos en nuestro país y que ya tiene décadas, nos ha traído cierta prosperidad. Tirarse abajo esta democracia representativa y implantar una democracia, según ustedes, una verdadera, pienso que traería el caos. Porque así como ustedes vienen actuando, señores, eso no es democracia. Eso, al contrario, es pisotear la democracia de nuestro país. Señor Ángel Delgado, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación, aquí a la orden. Sí, señor Ángel Delgado, ¿cuál ha sido el objetivo de impedir que el Colegio de Abogados de Lima no tenga su representante en el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, evidentemente tenía una correlación favorable al entonces presidente Vizcarra. Ve usted, esto no se entiende, lo que está pasando ahora es imposible entenderlo. La película, y vemos el comportamiento antidemocrático que siguió el señor Vizcarra desde el poder, a pesar que fue aplaudido por muchos, a pesar que fue respaldado por la gran prensa, a pesar que hubo movilizaciones callejeras que le dieron su respaldo, y a pesar que las encuestas le daban cierta popularidad por estas trapacerías en contra del sistema constitucional. El señor Vizcarra utiliza a sus adláteres, a sus monaguillos, en este caso en el Colegio de Abogados, para impedir que se lleven a cabo las elecciones que permitan a los abogados de Lima elegir como corresponde a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, como siempre ha sido. Ha habido 3 elecciones en las cuales ha habido, primero para cambiar el decanato, porque la persona que hoy día está al frente del colegio es una usurpadora, hay que decirlo con todos sus nombres, ya tiene más de varios meses usurpando un cargo para el cual su mandato ya periclitó. Y más bien, esta situación misma es la que ha impedido, ¿no?, esta señora, Portocarrero, de apellido Portocarrero, pseudo decana del Colegio de Abogados, ha impedido que se lleven a cabo las elecciones correspondientes, a pesar que ha habido varios intentos, y usando, como fue costumbre en el régimen de Vizcarra, al Poder Judicial y al Ministerio Público a su servicio, hacer las triquiñuelas del caso para que con un mandato judicial se suspendan las elecciones y ella, con ese mandato judicial, pueda seguir manteniendo un poder que ya no le corresponde legítimamente. Eso ha impedido que exista el 5º miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el representante de los abogados de Lima, y por lo tanto, en una correlación de 4, el caso de empate, que es muy probable, se va a desarrollar a través del voto dirimente que tiene el presidente, el señor Salas Arenas, cuyos antecedentes ya son conocidos por todo el público, y que en varias oportunidades ha ejercido su doble voto para poder establecer una mayoría de 3-2, mayoría ficta, porque repito, en el fondo hay solamente 4 miembros, pero la dirimencia le permite al señor Salas Arenas decidir cuando hay un empate. Prácticamente tiene 2 votos. Él tiene 2 votos más 1 más, son 3. Él es en mayoría, se da cuenta,
sin tener una mayoría real. Es parte de un andamiaje que se ha venido construyendo. Esto lo hizo Vizcarra pensando en sus propios intereses y luego le ha servido pues a los futuros, en fin, esta es la explicación de por qué tenemos hoy día un jurado de elecciones mutilado, se podría decir. Mutilado, con uno de sus miembros amputado, y eso pues genera una suerte de sospecha legítima en la idoneidad de este organismo, que además ya se pronunció respaldando a Vizcarra. Esta correlación se usó para permitir que Vizcarra, no teniendo la posibilidad legal de hacerlo, fuera candidato al Congreso de la República, porque él había sido presidente y su abandono del cargo no se había producido dentro de los 6 meses que establece el artículo 109 de la Constitución. Pero en fin, eso les importa poco a ellos porque estamos en un régimen donde la democracia y la libertad y la legalidad son apariencias, pero en el fondo hay la arbitrariedad y el abuso más grande. En esta segunda vuelta estamos viendo cómo Perú Libre ha observado actas, ha impugnado votos, y esto de manera inusual, en una cantidad pues que sobrepasa los 1000. ¿Cuál es el objetivo de esta organización política? Es evidentemente pues sacar provecho, pero vea, yo quiero, es tiempo que hablemos con la verdad, pues no hay que decir las cosas a medio. Yo en realidad, ustedes conocen mi posición, amigos que nos escuchan, estamos en contra de la candidatura de Castillo, y yo digo que Perú Libre no es un partido democrático, no por lo que está haciendo ahora en las elecciones, que es parte del juego electoral, sino por el contenido de sus propuestas, por el querer modificar el régimen constitucional de modo arbitrario y poder seguir el camino y el derrotero triste de Cuba, de Venezuela y otros países que han caído en estas garras. Ese es el carácter antidemocrático fundamental, un rechazo a la democracia en lo sustantivo. El comportamiento del partido, vea usted, que hemos visto a través de los videos, son maniobras pues que se utilizan, pero aquí lo grave de todo es que el partido que dice representar a las fuerzas democráticas del país y que tiene a la mitad de los ciudadanos respaldándolo, a pesar que la señora Keiko Fujimori tenga muchos problemas, ni siquiera se ha preocupado en tener personeros. ¿Dónde están los personeros de Fuerza Popular que podían haber puesto punto final a las maniobras y las instrucciones que le daba el capacitador a los personeros de Perú Libre? Si Fuerza Democrática, vea usted, hubiera tenido un personero o dos con suplentes en los 85,000 mesas de votación en todo el territorio del país, y hubiera tenido las actas y hubiera tenido su propio centro de cómputos, como hacen los partidos democráticos, vea usted, antes que la OMP diera los resultados, y ya tendrían la propia información y tendrían los resultados. Y entonces sí confrontaría con lo que hace OMP y ver si los resultados coinciden o no. Pero lamentablemente eso de decir que hicieron tal cosa, tal otra, como usted comprenderá, el derecho de impugnación, de apelación, es un derecho que tienen las partes en un proceso. Y francamente me parece un poco exagerado decir que porque alguien impugna un voto, 2 votos, está cometiendo un fraude. Y además, estamos hablando de ¿cuánto? De 1000 actas, un poco más. Estamos hablando de 86,552 actas que se han procesado en todo el país, y realmente la responsabilidad, y lo quiero decir con todas sus letras, es por parte de aquellas fuerzas que reclaman, que tiene más la experiencia política. Oiga, la señora Fujimori, esta es la tercera vez que está en estas lides, ha pasado por el trámite de una elección muy reñida hace 5 años, y no me venga a decir acá que no tiene la capacidad para poner personeros en todo sitio. Si hubiera puesto personeros en todo sitio, ¿ingenuidad? 2 meses, Ineptitud. 2 meses, desde que terminó la primera vuelta hasta ahora, 2 meses para armar un ejército de 85,000 o 100,000 o 150,000 personeros debidamente formados, instruidos, capacitados, con el apoyo logístico, el habituallamiento correspondiente, y no tendríamos ese problema. ¿Y claro, qué le pasó? ¿Negligencia? Si usted juega un partido de fútbol sin arquero, ¿qué va a pasar? Pues luego acusa usted a los delanteros del otro equipo que no meten goles. Así va a ser, pues. Y ahora Fuerza Popular está planteando también hacer sus nulidades. ¿Es viable eso? Pero claro, pues, o sea, perdón, o sea, ¿cómo impedir a una parte, a cualquier ciudadano, sea su ideología de cualquier tipo, que pueda usar los recursos que la ley da? La impugnación es un mecanismo
que usamos todos cuando vemos que una decisión no nos gusta. Para eso están las instancias que resuelven y para eso está la otra parte que también puede dar su punto de vista. Así como han sido impugnados los votos por parte de Fuerza, si Fuerza Popular hubiera tenido sus personeros, hubiera hecho lo propio con los de otro lado. Y en todo caso no hubieran dejado que se hagan pues tropelías, abusos en las mesas de votación, ¿no? Eso hay que decirlo con todas sus letras. Pero ahora porque, Fuerza Popular está planteando también llevar adelante una nulidad. No, quiere la nulidad de todo el proceso, pues repito, pero no tiene fundamento. Y aquí hablo como abogado, pues, o sea, en plantea una nulidad tiene que haber causales y pruebas. No basta que se diga. Y no me vengan a mí con que tal me dijeron, la señora declaró. No. Esto es un tema concreto. Y la única forma, vea, le voy a explicar, si me permite un minuto. El sistema electoral peruano hace que el sufragio se dé en cada mesa. O sea, aquí los votos no se trasladan a ningún centro de acopio. Lo que hace la OMPE es solamente contar no votos, sino actas. Una vez que se cuentan los votos en la mesa y se deciden sobre la validez de uno u otro, ahí se establecen por cada candidato, los nulos, los viciados, los blancos, qué sé yo, se rompen los votos. Y el acta es lo único que queda. Y si hay personeros, cada personero se lleva su acta. Otra va al jurado de elecciones, al jurado especial, a la OMPE también. Creo que son 5 actas finales del escrutinio. Ok, si estuvieran esas actas, uno podría, y claro, y mañana el resultado oficial es distinto al de las actas firmadas por todos los miembros de mesa, uno dice, aquí se ha adulterado pues el contenido de la votación de esa mesa. Pero al no tener eso, ve usted, sucede que estamos un poco en la intemperie, ¿no? Si yo no tengo personeros, si yo no tengo gente que ha verificado, ya ha defendido el voto en cada mesa, ¿cómo después acuso a lo otro? ¿Se da cuenta? Ese es el problema de fondo. Yo creo que la honestidad por delante hay que decirlo, porque, es decir, claro, Fuerza Popular no tiene elementos de juicio para plantear esa nulidad. Y no ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? en el ojo propio, ¿no? Y no ver la viga que uno tiene en su propio ojo. Yo creo que eso es importante decirlo. Yo estoy muy decepcionado porque la verdad no entiendo cómo un partido con la experiencia de Fuerza Popular, haber sido gobierno, haber estado varias veces en listas electorales, no le puede pedir a los empresarios, no le puede pedir a los otros fuerzas políticos armar un ejército de personeros para defender el voto, sabiendo que esta elección iba a ser reñida y que iban a haber este tipo de cosas. En un eventual gobierno de Pedro Castillo, ¿cree usted que se va a viabilizar el ideario del partido político Perú Libre que fuera elaborado por Diego Cerrón? ¿O el señor Pedro Castillo va a respetar la proclama ciudadana? Bueno, eso no lo podemos saber. Yo he denunciado que ahí hay un salto al vacío. Pues la propuesta de Cerrón Castillo en el fondo es la misma. Lo que discrepan son los métodos y las oportunidades. Igual que sucede en los otros partidos políticos. Uno puede ser más cauteloso, otro puede ser más violento, uno puede ser más entusiasta, otro puede ser más tibio y modulado. Yo creo que la propuesta del partido Perú Libre es una propuesta que pone en riesgo la democracia y las libertades en el país. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la institucionalidad democrática, el régimen constitucional, el modelo económico de economía social de mercado son las causas de la destrucción, el desamparo, el atraso del país y la miseria y las penurias de los peruanos. Entonces, para ellos, y este es el mensaje que ha logrado calar en un importantísimo sector de la población, vea usted, es que para poder salir como país, para poder elevar el nivel de vida de los peruanos y hacer grande a nuestra patria, hay que destruir ese orden que de años atrás es corrupto, es falso y es opresivo. ¿Me explico? Y en la destrucción de ese orden es que se llevan por encuentro la democracia y terminan cercenando todas las libertades sin alcanzar el paraíso que nos prometen, como sucedió con Chávez en Venezuela. Ese es el tema concreto. Por eso yo sí creo que es un peligro y me parece realmente irresponsable que las fuerzas democráticas, y particularmente el que quedó entre los partidos democráticos como el abanderado de defender el orden de libertades, no haya puesto todo su empeño, toda su fuerza para garantizarnos la defensa del voto de los ciudadanos. Eso a mí me parece realmente terrible y preocupante.
Pero ha habido un ausentismo elevado, por ejemplo, en distritos como San Isidro, Miraflores, San Borja. Sí, ¿Qué es lo que ha sí, pasado con claro. esas personas? ¿No han Bueno, entonces no entendido? sé si esa gente, ahí puede haber dos tipos de cosas, ¿ah? Yo creo que hay mucha gente que no quería votar por Keiko Fujimori y no ha ido, ¿no? Eso explica buena parte de los votos viciados en blanco y de las ausencias también. Y por supuesto también hay la inoperancia, la actitud indiferente de mucha gente que se llena la boca en defensa del orden democrático, pero no hace nada por hacerlo. O sea, no molestarse un poquito para hacer su cola, ir a votar, cumpliendo con un deber cívico, me parece una irresponsabilidad gigantesca. Igual en el extranjero que aquí ha sido la gran bandera de esperanza para poder cambiar el curso de las cosas, se esperaba que del millón de peruanos iban a votar 700.000. Eso fue lo que dijo un viceministro de Relaciones Exteriores, y al final nos damos cuenta que solamente han votado 300, ha votado apenas un 30% de los peruanos en el extranjero, se da cuenta. Y la diferencia es apenas de 100.000 votos. 200 tuvo la señora Fujimori, más o menos, y 100 el señor Castillo. Entonces no ha cambiado para nada El escenario. la correlación de fuerzas. Y también yo creo, lamentablemente, que la revisión de estas actas no va a tener un mayor sentido. En la realidad, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas? 1.000 actas, ¿no? ¿Cuántas actas son? 86.500 y pico. Entonces, vea usted, pues saque cuenta. Yo creo que tenemos que hablar, quienes hacemos periodismo como ustedes y periodismo de verdad, tenemos que decir las cosas con exactitud, ¿no? Y yo la verdad expreso mi decepción, porque quienes tuvieron que defendernos del enemigo antidemocrático no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, estos votos impugnados que se están resolviendo en estos momentos, ¿no van a cambiar prácticamente el resultado de este proceso electoral? No, yo no, bueno, yo espero que sí, pero yo no me imagino a la señora Fujimori ganando pues por 200 votos, o 1.000 votos, 2.000 votos, ¿no? Ve usted el escenario que vamos a tener más adelante. A La ver, proclama ciudadana, al revés, ¿sí va a aceptar que así gane Castillo? ¿Se da cuenta? la Complicado, ¿no? proclama O ciudadana que ha suscrito el señor, tratar de sí, ganar en la mesa lo que se ha perdido en la cancha es un poco complicado, ¿no? sí, la proclama ciudadana que ha suscrito el señor Pedro Castillo, ¿tiene alguna fuerza coercitiva o es un saludo a la bandera? Es un saludo a la bandera. Nosotros lo dijimos que era una forma por parte de un sector de la Iglesia Católica y los grupos vinculados al caviaraje como Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, grupos vinculados a la izquierda, para limpiar a Castillo. De cuándo acá el señor Chávez, que prometió defender el régimen democrático, la legalidad, luego, una vez en el poder se olvidó de todo eso? Eso lo sabemos. O sea, hay que revisar un poquito la historia y tomar las cosas en serio y tomar las medidas pertinentes. Si después de los resultados en primera vuelta se hubiera actuado con responsabilidad, la primera tarea era tener a los soldados ciudadanos que iban a defender el voto en las urnas en unas elecciones que no había que ser mago para saber que iban a ser estrechas, reñidas, y el ganador iba a hacerlo con la justa. ¿Se da cuenta? Si usted no pone personeros y deja que los personeros del otro lado actúen, bueno, ¿qué les reprocha después? No sé si me explico. Ujú. Sí, sí. El señor Mario Vargas Llosa manifiesta que si Pedro Castillo gana, estas serán las últimas elecciones libres en nuestro país. Bueno, el señor Vargas Llosa es un magnífico literato, yo lo admiro mucho, yo soy un ferviente seguidor de él en su calidad de figura literaria. Sin embargo, políticamente debería volver a ser escritor, como dijo el gran un gran pintor griego, cuando su zapatero le quería dar lecciones sobre cómo pintar, ¿no? Etcétera, zapatero a tus zapatos. ¿Por qué? Porque esas visiones apocalípticas creo que nos ayudan poco, ¿se da cuenta? Porque no son con declamas. Lo que tenemos que hacer ahora, los ciudadanos y el frente que se ha formado en los últimos tiempos de rechazo a la amenaza del comunismo y el totalitarismo, tiene que mantenerse, tiene que cohesionarse, tenemos que crear una correlación de fuerzas, vea usted, para que el señor Castillo, Cerrón y compañía no avancen y puedan realmente
conquistar el poder, porque ellos distinguen entre lo que es ganar el gobierno y tomar el poder. Sí. Por eso que necesitan muchos años para tomar el poder. Mira, si los grupos como Perú Libre y en todos los países respetaran la democracia, se acatarían un principio sustantivo de democracia, que es el principio de alternabilidad. O sea, que una vez acaba un mandato, el señor sale y se hacen nuevas elecciones y las elecciones eligen. Entonces, vea usted, la democracia es un régimen que no nos permite, no nos inmuniza contra gobernantes estúpidos, contra políticas populistas, con gente que derrocha. La gente pues elige y se equivoca y puede escoger gobernantes muy malos, como lo hemos hecho. Pero si son democráticos, la pesadilla va a durar un tiempo, 5 años, y al cabo de ese periodo, la gente como que en la computadora resetea el pasado, aprende de la lección y elige una alternativa distinta que corrige el rumbo. Pero los grupos como Perú Libre, los radicales, los izquierdistas, los extremistas, una vez que toman el gobierno, esa porción del poder no lo sueltan. Y por eso que quieren cambiar la Constitución, no porque quieren cambiar los artículos, no, quieren fundamentalmente tener todo el control y poder reelegirse indefinidamente. Lo hizo Chávez con Maduro, lo hizo el señor Evo Morales en Bolivia y lo hizo en su momento el señor Correa en Ecuador. ¿Se da cuenta? De eso se trata. Y lo que tenemos que hacer ahora es formar un gran frente político-social de los demócratas y estar a pie firme, porque el mandato del pueblo el 6 de junio no ha sido darle todo el poder a Castillo. Se ha elegido un presidente que gana y él tiene que respetar el mandato del pueblo, que es un mandato dividido, ¿correcto? Él no puede de manera pasar por encima de la otra mitad, del otro 50% de los peruanos que rechazamos sus propuestas gubernativas porque las consideramos nefastas y totalitarias. Los regímenes socialistas, una vez que tienen pues el poder, estructuran sus normas, su constitución de manera tal que ese poder no se les quite. ¿Y por qué en nuestra democracia representativa no tenemos esa forma de defenderla? Cualquier partido puede postular y dinamitar nuestra democracia por dentro. ¿Por qué? Porque justamente porque la democracia representativa es ante todo democracia, pues, y es un libre juego de la opinión pública, donde el pueblo es el soberano y se le permite que cada cierto tiempo cambie de opinión de acuerdo al debate, a la deliberación pública. En cambio, las democracias populares, las nuevas democracias, las democracias participativas de los señores Chávez, Fidel Castro, en todos los países del mundo, son democracias de nombre, son democracias vaciadas de contenido, porque en nombre del pueblo se mantiene un régimen donde el poder se atornilla para siempre, sobre pretexto de que tiene que seguir la revolución, de que hay que profundizar las medidas que se han hecho, que las reformas no pueden parar y no hay que permitir que el imperialismo y la reacción regresen. Con ese argumento se quedan toda la vida. En Cuba, señor, están 60 años. Entonces, lo único que nos queda a los peruanos ahora es fortalecer ese movimiento anticomunista que se está formando en estas circunstancias. Eso es importante, porque el señor Vizcarra se manejaba solo en las calles. Hay que ganar las calles, hay que ganar las plazas públicas. Yo veo el día de hoy que hay una manifestación importante de peruanos que salen a presionar al jurado de elecciones para que se comporte con la imparcialidad del caso y que nos dé garantías de un sufragio libre. Me parece bien que las calles ya no sean monopolios de los radicales izquierdistas, sino que los sectores de bien, los sectores democráticos, los sectores republicanos, podamos también tener una presencia en la plaza pública, podamos pasearnos y expresarnos por las calles de la ciudad de todo el Perú, hacer sentir nuestra voz. Si hacemos eso, si nos mantenemos vigilantes, le pondremos una gran valla a la tentación del señor Cerrón, del señor Castillo, del Movadef y compañía, de poder seguir avanzando en su proceso de capturar totalmente el poder del Estado. De eso se trata para ellos. Señor Delgado, le agradecemos su participación en el programa y lo invitaremos pues para otra entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable, y hay que estar vigilantes a ver qué sucede en las próximas horas. Gracias. Señores, hemos tenido la presencia del analista político Ángel Delgado, con quien hemos tratado pues el tema de esta segunda vuelta, y él ha dicho con sinceridad
Los culpables para que estemos en esta situación es la propia señora Keiko, toda vez que no ha tenido pues personeros en todas las mesas, a pesar que ha tenido de un plazo de 2 meses para prepararse para ello. Aparte, lo que nos queda no es pensar en ese pensamiento apocalíptico del señor Mario Vargas Llosa, de que estas son las últimas elecciones libres, sino hay que dar la batalla, y para eso formar y consolidar ese frente anticomunista. Asimismo, también pues ha manifestado de que los regímenes como el del señor Maduro, el señor Chávez, el señor Evo Correa en su tiempo y de los Castro pues en Cuba, establecen ellos mecanismos para quedarse atornillados en el poder y nadie los saca. Sin embargo, en los países como el nuestro, donde verdaderamente pues hay una democracia, lamentablemente aprovechando esa democracia es que grupos como Perú Libre llegan al poder, pero no para consolidar esta democracia, sino al contrario para dinamitarla aprovechando estos espacios democráticos, que según Bermejo son pelotudeces democráticas. Sí. Bueno, a continuación vamos a tener la presencia de José Gerí. ¿Quién es José Gerí? Es la persona que ante la inhabilitación del señor Vizcarra ha accedido prácticamente a esa plaza de congresista. Señor José Gerí, bienvenido al programa. Buenas noches, Tino, y por intermedio tuyo a todos los que nos están viendo hoy miércoles. Se entiende que usted ya a estas horas tiene su credencial de congresista. ¿Qué se siente acceder a esa plaza que le correspondía al señor Martín Vizcarra? Bueno, es un alto honor representar a la patria y representar al partido, ¿no? Es una gran responsabilidad, más aún en la coyuntura en la cual nos encontramos. No es un momento fácil para el país y estas posiciones de elección popular, como el Congreso, congresista, ameritan mucha responsabilidad, experiencia y criterio para poder sacar adelante el país desde nuestra trinchera, ¿no? Y no caer en la fiebre electoral, conteos, con las impugnaciones y todo lo propio de las elecciones, ¿no? Pero tenemos un Congreso fragmentado, lo cual hace un poco difícil la gobernabilidad y también que ustedes en el Congreso se puedan entender para sacar adelante proyectos que beneficien pues a los peruanos. Hoy más que nunca requiere de una clase política que está en el Congreso que tenga madurez y que tenga la capacidad de diálogo. Usted lo ha dicho, es un Congreso fragmentado, llegamos a los 200 años de independencia en medio de una crisis política, una crisis económica y una crisis sanitaria. No es fácil lo que nos viene de ahora en adelante, pero nos queda a nosotros desde el Congreso dar esa gobernabilidad en un escenario o en otro escenario de estas elecciones de segunda vuelta. Ese es el compromiso y hay que tenerla clara. ¿Y los cómo ponerse que están en el Congreso no conversan, sí. ¿Y cómo ponerse va a poder salir adelante y por ende no va a haber una gobernabilidad para el presidente o presidenta que asuma el 28 de julio? Sí, ¿y cómo ponerse de acuerdo con personas como Guillermo Bermejo que dicen que la alternancia de poder es prácticamente una pelotudez democrática? Creo que las fuerzas democráticas, las que siempre han trabajado, han hecho vida política, partidos de trayectoria, como el caso de Somos Perú y otros partidos que tienen más de 5, 10, 15 años, son los llamados a liderar y a poder corregir cualquier exceso de cualquier congresista. Un congresista o una bancada sola no va a poder hacer nada en el Congreso si no conversa. Las fuerzas democráticas que respeten el orden constitucional, el Estado de Derecho, las libertades, son las que van a tener que trabajar juntas. Y lamentablemente quien no se alinee en esa lógica no va a poder prosperar en forma individual. Tenemos que pensar en el país. Los comentarios aislados de congresistas quedarán ahí, ¿no? Lo que importa acá es ese diálogo, ese consenso, en qué punto nos vamos a poner de acuerdo, reactivación económica, el tema de salud, y creo que sobre la base de ello, como pilares, vamos a comenzar a trabajar. El señor Pedro Castillo, en la eventualidad que llegue a ser presidente, se ha comprometido pues a resolver la crisis sanitaria y también reactivar nuestra economía.
pero él manifiesta, y eso prácticamente es algo que el partido político Perú Libre no va a renunciar, es que en los primeros 100 días tratar de hacer un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Cree usted que en los actuales momentos que está viviendo nuestro país, tenemos más de 180.000 muertos, sea necesario, vital, cambiar la Constitución? Implica pues un gasto para el referéndum y otro gasto para la asamblea constituyente. Claro, bueno, una cosa es el discurso político en campaña y otra es cuando ganas, en este caso la presidencia, en ese escenario y ves tus fuerzas políticas en el Congreso. Y ya lo he dicho en otros espacios, no es el momento de pensar en una reforma de la Constitución cuando esa no es la prioridad para el país. La prioridad para el país y lo que la población está esperando de sus autoridades electas es cómo trabajar el tema de la pandemia para vacunar lo más rápido posible como se viene haciendo, acabar con ella y reactivarnos económicamente. Esa es la agenda país y el consenso que tiene que hacer el Congreso gira en torno a esos temas. No en este momento a una reforma de la Constitución, a una asamblea constituyente, un referéndum. No es un tema prioritario porque con eso no le vamos a dar comida o trabajo a las personas y no les vamos a curar sus problemas de salud. Eso hay que tenerlo claro y todo gira en torno a esos dos temas principales. El señor Martín Vizcarra, ya cambiando un poquito el tema, se vacunó de manera irregular. Él al comienzo nos dijo pues que era parte de esos 12.000 voluntarios para la vacuna china Sinopharm. Sin embargo, el señor Germán Málaga manifestó de que él no era parte de ese voluntariado y que él se vacunó de manera irregular y que lamentablemente él no podía impedir eso, dada el cargo que él ocupaba y que él era un funcionario pues de inferior jerarquía, y es por eso que tampoco se le comprende en la denuncia. Y esto precisamente es lo que ha ocasionado que el Congreso lo inhabilite para ejercer función pública por 10 años. Al respecto, ¿usted qué opina? Bueno, lo he manifestado en la época de campaña y hace poco lo he vuelto a manifestar. El presidente Vizcarra cometió ese error y ha sido sancionado a criterio del Congreso por ese error, que puede tener implicancias de otro tipo, eso lo verán las instancias correspondientes. A nosotros nos queda, en este caso a mi persona, que entro como accesitario, trabajar por el país y responder la confianza de las personas que han confiado en Somos Perú y las candidaturas individuales. Ya dejamos de ser Martín Vizcarra, José Gerí y somos congresistas y padres de la patria. Y por ende tenemos que pensar en las cosas que son prioritarias. Ya en la época de campaña, la efervescencia y primera vuelta, que cometió ese error, que actuó de tal manera, ya acabó. Y sus responsabilidades tendrán en su momento. Lo que nos debe concentrar y no distraer la atención pública es lo que nos preocupa. Y vuelvo a insistir, reactivación económica y el tema de salud. Eso es lo prioritario para el país. Eso es correcto, pero la población también está en contra de la corrupción. La corrupción se ha llevado miles y miles de millones de soles de nuestro país. Eso también es algo que la población rechaza y eso precisamente es lo que retrasa el desarrollo económico de nuestro país. Y por eso es que no tenemos agua, desagüe, hay las postas que se están cayendo, los colegios, hay unos tremendos bolsones de pobreza. Entonces la gente lo que quiere también es transparencia en sus gobernantes y aquellos que le suceden precisamente tienen que investigar esas cosas, porque tampoco es cuestión de borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, claro, el presidente Sagasti ha conformado una comisión y esa comisión acaba de revelar que en el Perú tenemos más de 180.000 muertos post-COVID. El presidente Vizcarra prácticamente ocultó información. Mire, yo considero que el trabajo del Congreso es un trabajo de legislar y en esta época tan complicada de ponerse de acuerdo para sacar adelante el país. Y yo dejo a las instancias correspondientes, las instancias judiciales, que tomen las cartas en el asunto de ser el caso. Y es cierto, la ciudadanía tiene que recuperar la confianza en las instituciones, como el Congreso de la República. Y vamos a recuperar esa confianza transparentando las cosas, pero por encima de todo trabajar pensando en el país. Puede sonar un discurso poético, es cierto, pero lo concreto es que pese a que suena tan bonito, no se hace. Y es momento, en este bicentenario, de comenzar a hacer las cosas y cumplirlas para recuperar esa confianza ciudadana que se ha perdido. Y esa es la labor que vamos a hacer en el Congreso, y al menos ese va a ser la contribución de Somos Perú, de buscar y apoyar esa gobernabilidad y hacer las cosas que hemos prometido en campaña y pensar en el país.
y las investigaciones Uh-huh. y las consecuencias penales eventualmente que los vean los foros correspondientes. Nosotros desde el Congreso vamos a hacer lo que nos han elegido, nada más. Es decir, no vamos a ver un Congreso enfrentado pues a un poder ejecutivo, disolución por acá, vacancia por allá. Mire, justamente en estas legislaturas se están viendo algunas modificaciones de carácter constitucional, como por ejemplo ajustar el tema de la cuestión de confianza. El tema de los excesos y abuso del poder no debe ser una agenda de este Congreso, ni tampoco, en el caso de un ejecutivo, buscar Sino ese tipo del nuevo Congreso. Exactamente. Uh-huh. Este nuevo Congreso, este nuevo equipo de 130 congresistas, tenemos que, como lo voy a decir, tener la madurez política suficiente para poder actuar en base a la Constitución sin generar una desestabilización. El país no puede volver a parar con cuestiones de confianza, con vacancias. No debe ser la agenda. Debemos darle esa gobernabilidad. Pero para ello es importante el diálogo. Y es importante marcar esto porque, vuelvo a decir, si una bancada no dialoga con la otra y no genera la mayoría o la mayoría calificada, no va a poderse hacer nada en el Congreso. Vamos a estar atados de manos todos. Y creo que el país no está para eso. Está para que sus autoridades, los congresistas, conversen, dialoguen, agenda clara y trabajemos juntos. Y obviamente van a haber puntos en cuestión, Tino, de todas maneras, puntos que van a ser bastante álgidos y que van a acabar en debates de 2, 3 días y de madrugadas, como por ejemplo eso que tú planteas de reformar la Constitución, que yo no estoy de acuerdo en este momento, pero es parte de la agenda parlamentaria, pero no debe ser la prioridad de este nuevo Congreso. Sí, no, yo no lo planteo como prioritario, sino que el señor Castillo es quien lo está poniendo como prioritario. El Tribunal Constitucional, que está conformado por 7 miembros, mientras el Congreso de la República no elija a los que van a reemplazarlos, ese tribunal sigue funcionando con esos miembros a pesar que su mandato está vencido. Sin embargo, en el Jurado Nacional de Elecciones no ocurre eso. Termina tu mandato y te vas. En el Colegio de Abogados de Lima se ha bloqueado pues su representante al Jurado Nacional de Elecciones y en consecuencia ya no tenemos un jurado con 5 miembros, sino con 4 miembros y un presidente que tiene voto dirimente. Prácticamente en todos son 2-2 y él dirime. Al respecto, ¿crees tú que se tengan que hacer modificaciones? Lo que yo considero, bueno, en el caso, siempre tiene que haber modificaciones sobre la base de la realidad. Uh-huh. Yo tengo muy buenas referencias de la labor que ha venido desempeñando los anteriores plenos del Jurado Nacional de Elecciones y hasta ahora, más allá de los apasionamientos propios de la efervescencia política, no hay ningún cuestionamiento formal y objetivo. Lo que sí pedimos es que actúen con diligencia. Y si tiene que modificarse o perfeccionarse las normas respecto a las elecciones, la duración de los mandatos, tendrá que revisarse en la Comisión de Constitución y consecuentemente hacer las modificaciones del caso, ¿no? Como el caso que mencionas del Tribunal Constitucional. Pero hay que precisar y añadir también que este Congreso, el que está de salida, tiene una comisión encargada de evaluar quiénes serían los reemplazantes de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo acabará? No lo sabemos, pero debe entenderse que este Congreso va a designar o va a elegir a los próximos magistrados y relevar constitucionalmente y legalmente a los magistrados del Pleno del Tribunal, ¿no? José Gerí, sí. ¿Cuáles son los proyectos que tú estás llevando pues al Congreso de la República? Bueno, como lo dije en campaña y siempre marco ello, yo me enfoqué mucho en el tema de la reactivación económica y concretamente atacar la informalidad. Entonces nosotros estamos preparando ya con el equipo de la bancada incluso un proyecto legislativo que exonera de 3 años de impuestos a las empresas que son informales, que no tributan nada, a cargo de que contraten personas a nivel formal. Ese es el punto de partida. En segunda instancia, pese a que algunos sectores del Congreso, del nuevo Congreso, pueden oponerse, creemos que es necesario iniciar una reforma, así como se hizo con las universidades, una reforma universitaria, una reforma para los institutos técnicos. Y eso parte de asignar o reasignar el presupuesto y tener también una superintendencia que se encargue de velar y certificar los avances y la calidad de estos institutos. Luego de ello está apoyar el tema de los comedores populares, ollas comunes, vasos de leche. Y ello parte por hacer un replanteamiento cómo el Estado trabaja con ellos, ¿no? Hay que replantear
su norma, su ley, para que sea más eficiente. Y esos son tres de los principales puntos que queremos trabajar, pero quiero enfatizar que hoy por hoy es importante ampliar nuestra base tributaria. Ampliando la base tributaria, venciendo la informalidad del país, vamos a disponer de mucho más dinero para poder hacer las inversiones en salud, institutos técnicos, apoyar a las organizaciones sociales y los gastos que son prioritarios para el Estado, como por ejemplo el Poder Judicial, el mismo Jurado Nacional de Elecciones, pero parte de, vuelvo a decir y quiero ser claro y enfático, de ampliar la base tributaria para poder tener más dinero, para poder invertir en los temas que están pendientes en nuestro país. ¿Crees tú que se debe derogar el sueldo vitalicio, habida cuenta que los últimos presidentes que hemos tenido prácticamente están envueltos en escándalos y todos en proceso judicial? Bueno, creo que sería saludable que al margen de que haya una eliminación de ese sueldo vitalicio, que sean los presidentes que renuncien a ese sueldo. Más aún por lo que tú dices, ¿no? Creo que la ciudadanía tiene que entender mensajes de sus autoridades o ex autoridades, que no están para servirse del Estado en este caso. Entonces, si ellos renuncian, sería mucho mejor que el Congreso en sí mismo elimine ello, ¿no? Bueno, José Gerí, estamos muy agradecidos por tu participación, pues, y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Tino. Un gusto poder conversar con ustedes. Más aún hoy día un día especial porque hemos recibido las credenciales en horas de la mañana y bueno, que a partir de ahora la bancada de Somos Perú va a estar al servicio del país, como lo ha venido haciendo los últimos 25 años, y siempre escuchando, y siempre conversando, y siempre dialogando. Ese es nuestro norte y nuestra razón de ser. Muchas gracias. Enhorabuena, José Gerí, y esperemos que defiendan nuestra democracia. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido la presencia de José Gerí, quien es el accesitario del expresidente Martín Vizcarra. Ha manifestado pues cuáles son los proyectos que tiene en mano. Uno, la reactivación económica, una reforma universitaria, apoyar pues a los comedores populares, club de madres y también a las ollas comunes. Señores, compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos mañana en el mismo horario. Muchas gracias. Yeah.